La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Jaime Beltrán, coordinador de proyectos de la Fundación Gabo. Y en el día de hoy quiero agradecerles su presencia en el seminario web Reciclaje y Acceso al Agua en la Agenda Informativa Latinoamericana, que se realiza gracias a la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo y la Fundación Avina. Esta charla web será conducida por Arturo Larena, periodista español, director de F Verde, quien conversará con dos mujeres que encarnan la resistencia en medio de esta emergencia sanitaria. Por un lado, Nora Padilla Herrera, líder y portavoz de las asociaciones de recicladores de Colombia, y por otro, Mirta Páez, vicepresidenta de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Agua y Saneamiento. La dinámica de este conversatorio será el siguiente. En un rato comenzaremos a escuchar a Arturo, quien conducirá la conversación durante los próximos 30 minutos. Luego abriremos una sesión de preguntas en la que ustedes podrán enviar sus inquietudes utilizando la caja preguntas del panel de control. Recuerden que este seminario web está siendo grabado y que luego podrán volver a verlo en la página de la Fundación. Además, durante la charla estaremos tuiteando desde nuestra cuenta de Twitter @Fundación Gabo. Una vez más, bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Ahora, demos la bienvenida a Arturo, Nora y Mirta. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Adelante. Muy buenas a todos. Buenas noches desde aquí, desde España. Buenas tardes allí en Colombia, en Latinoamérica. Y gracias a la Fundación Gabo por organizar un foro que en esta ocasión sirve de puente para comunicar algunas cuestiones vinculadas con el periodismo ambiental, con la transición ecológica, el reciclaje y el agua. Lo hacemos además en un momento de emergencia sanitaria, así que vayan por delante nuestras condolencias a las familias de todos los fallecidos por esta pandemia, más de 184.000 personas en todo el planeta. Precisamente la situación de emergencia sanitaria a la que ahora nos enfrentamos, a las que ahora se enfrenta la especie humana, tiene algunas similitudes con la emergencia climática y con las emergencias ambientales. Ambas son globales y no sirven las soluciones nacionales aisladas. El cambio climático amenaza la existencia de la especie humana, porque el planeta, según señalan los expertos, seguiría adelante. Y algo similar ocurre con la actual pandemia. El planeta sigue adelante, nosotros somos los que estamos paralizados y la especie humana es la que está amenazada. Por lo tanto, los temas ambientales, el cambio climático y la salud están íntimamente relacionados, puesto que lo que le hacemos a nuestro entorno acaba repercutiendo en nosotros. Y, por lo tanto, aunque ahora la prioridad es la acción sanitaria global, en el momento en el que superemos esta situación, algo que llegará, habrá que plantearse un nuevo modelo de desarrollo. Y eso entronca con el tema que hoy nos reúne, con el tema con el que hoy nos convoca la Fundación Gabo. Vamos a hablar de dos aspectos concretos de ese futuro, o más bien de ese presente sostenible. Por una parte, el tema del reciclaje y la gestión de los residuos. La tercera R del famoso lema ecologista, reducir, reutilizar y reciclar, aunque ahora está mucho más de moda el marketingiano término de economía circular, y también el tema de la gestión del agua. En este caso, en el del agua, es un recurso escaso, esencial para la vida, fundamental para algo tan aparentemente trivial como lavarse las manos y que, sin embargo, es una de las mejores medidas higiénicas para frenar el avance de la pandemia, pero a la que lamentablemente no todo el mundo puede acceder y tendremos ocasión de hablar de ello con nuestras invitadas. Además, maltratamos este recurso, olvidamos que más de 2.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable en sus viviendas y que la escasez afecta a más del 40% de la población, según datos de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud. Incluso en esto, hay ricos y pobres frente a la pandemia. Por otra parte, también hay una pandemia económica que ahoga a los más pequeños gestores ambientales, quienes viven de esta economía informal, y también de los pequeños comerciantes que trabajan con estas materias, con estos nuevos
recursos que no tienen el respaldo suficiente para soportar la recesión. Pues bien, para conversar sobre estas cuestiones y tratar de impulsar su presencia en la agenda informativa, como decía Jaime, tenemos a Nora Padilla, que es la líder y portavoz de las asociaciones de recicladores de Colombia, y también la directora de la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá, que creo que reúne, si me equivoco me corriges, a más de 3.000 personas que se dedican a esta actividad. Y junto a ella, Mirta Páez, vicepresidente de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Agua y Saneamiento, que las organizaciones comunitarias son, yo creo, bastante conocidas en Latinoamérica. Creo que hay más del orden de 80.000 o entre 80 y 100.000 que abastecen hasta 80 millones de personas en toda Latinoamérica. Y que nos van a dar algún detalle más sobre lo que hacen. Así que lo primero sería, Nora, que nos cuentes qué es lo que hacéis y por qué esto es importante. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Yo soy líder de una organización de recicladores que lleva más o menos 30 años en el trabajo de organización y fomento de la organización de los recicladores. Conozco muy de cerca toda la problemática del manejo de las basuras, no solamente en Colombia, sino en el mundo. He estado en trabajos conjuntos con muchos compañeros en muchas zonas de otros países también, en donde la basura todavía se deposita a cielo abierto. Hemos estado apoyando la instalación de plantas de reciclaje, la organización de los recicladores en todo el mundo. Formamos parte de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Recicladores y de la Alianza Global de Organizaciones de Recicladores, con el ánimo de poder incidir en el cambio de la política de manejo de basuras. Y lo pongo así, no como residuos, sino como basuras, porque también acudiendo a las palabras de algunos de nuestros aliados, el mundo ha estado en un esquema de devastación y parte de ese esquema de devastación es la producción de basura. No de residuos, porque si tuviéramos residuos separados y tuviéramos la cultura del cuidado, que en este momento estamos evidenciando su urgente implementación, la cultura del cuidado implica que efectivamente cuidamos cómo producimos la basura o cómo producimos los residuos, en dónde los depositamos, porque, por ejemplo, resultamos contaminando las aguas subterráneas. Y ahí es donde empieza a ligarse el trabajo nuestro de los recicladores con la preservación y la conservación del agua. Entonces, para nosotros es muy importante decir que manejar bien la basura implica también tener agua limpia. Implica también preservar árboles para que haya siempre suministro de agua, reservorios de agua. Y el mundo ha venido en un esquema que cree que todo lo soluciona el mercado. Y resulta que no es así, lo estamos viviendo ahora más que nunca. Precisamente el mercado en este momento no es el que nos va a brindar soluciones, es la capacidad humana de revertir lo que estamos haciendo mal. Entonces, ese es el papel que tenemos como líderes de organizaciones de recicladores, preocuparnos porque se recupere la mayor cantidad de residuos de lo que se produce. Nosotros en Colombia lo llamamos un esquema de aprovechamiento, es decir, máximo aprovechamiento de los residuos y de los recursos. Con eso ayudamos a generar los ingresos propios de nuestras familias, que son familias en vulnerabilidad. Más de 20 millones de personas en el mundo trabajamos con basura en condiciones de vulnerabilidad y poco a poco hemos ido logrando que se reconozca la importancia de la labor de los recicladores de oficio, no solamente por la subsistencia propia de estas familias, sino por el gran beneficio ambiental y social que le prestamos al resto de la humanidad. Entonces, los elementos que recuperamos en la basura se convierten en materias primas recuperadas para muchos sectores manufactureros de plástico, de metales, de papeles, de materiales de todo tipo, incluidos los residuos orgánicos. Entonces, poco a poco,
Yo creo que después de esta crisis mundial, el trabajo de los recicladores va a tener que coger mayor importancia. El trabajo de las asociaciones comunitarias de gestión del agua y el saneamiento con mayor razón, tendremos que convertirnos en una alternativa real, ambiental y social de soluciones para estos dos elementos que son fundamentales para la vida de los seres humanos. Arturo, no te estamos escuchando. Ya comenté que se me olvidaría encender el micrófono. Estaba comentando, Nora, que has comentado ya algunas ideas muy interesantes sobre las que tendremos ocasión de ahondar a lo largo de los próximos minutos. Has dicho, por ejemplo, que trabajáis con el ánimo de poder incidir en el cambio de las políticas del manejo de basuras, que el mundo ha estado en un esquema de devastación, que nos falta la cultura del cuidado y que manejar bien la basura implica también tener agua limpia, bosques, árboles y naturaleza saludable, que no todo lo soluciona el mercado y que lo que nos va a sacar de esta crisis va a ser la capacidad humana de revertir lo que se está haciendo mal. Yo creo que ahí hay algunas de las bases para el debate. Vamos a pasar ahora a Mirta. La gestión del agua tiene algunas cosas similares a la gestión de los residuos y otras muy diferentes, también muy diferentes según los países, según los modelos. Las organizaciones de gestión comunitaria suponen un modelo en el que la sociedad se implica y saca adelante el abastecimiento en situaciones en las que normalmente o la empresa privada o las instituciones no nos llegan. ¿Nos puede dar más detalles sobre lo que hacéis y cómo contribuís al bien común? Sí. Buenísimas tardes a todos los presentes que están en esta charla web. Directamente desde la CLOCSAS, la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Agua y Saneamiento de Latinoamérica y el Caribe, les saludo cordialmente. Y espero llenar las expectativas de todas las personas conectadas y que están esperando respuestas a todo esto. En mi carácter de vicepresidenta de la organización, quisiera hablar de la gestión comunitaria del agua potable y del saneamiento en Latinoamérica y especialmente en mi país, que es Paraguay. La prestación de este servicio está a cargo de gestores que denominamos OXAS, que en diferentes países tienen otros nombres, otras acepciones, pero como CLOCSAS los denominamos OXAS. Están en todos los países de Latinoamérica. La CLOCSAS está compuesta por 15 países asociadas, afiliadas, y las OXAS que corresponden a estos 15 países están aproximadamente 145.000 organizaciones y están sirviendo de agua a casi 170 millones de personas de Latinoamérica y el Caribe. Los dirigentes de estas OXAS trabajan ad honorem, no tienen paga. Las tarifas que se recaudan en estas organizaciones son bajas, no van en relación al servicio, porque en realidad nosotros no vendemos agua, no damos agua. Nosotros realmente damos el servicio. O sea, la comodidad de que el agua le llegue en una canilla, grifo o como le llamen, en sus casas para su uso y para su comunidad. Por eso es tan importante el relacionamiento y es tan importante todo lo que sea relacionado al servicio de la prestación del agua. Y más aún teniendo ahora en cuenta que
El agua es uno de los vitales elementos, junto con el jabón, para poder prevenir este virus que está causando una pandemia al mundo entero. Y que realmente nuestras autoridades, nuestros gobiernos no están dando digamos, esa preferencia, ese ponerle en primer lugar. Sabemos que todos los sectores económicos de todos los países están pidiendo, están rogando, están solicitando, pero yo creo que, o sea que yo quiero hacer un llamado a todas las organizaciones y a los gobiernos a pensar que el agua es vida desde que el mundo es mundo. Para existir, todo ser vivo necesita del agua. Y aún hoy, con esa gravedad que tenemos en la situación de todo lo que trae, todo lo que conlleva el contagio del virus, necesitamos realmente que podamos gestionar de manera más efectiva y eficaz todo lo que sea agua, y especialmente todo lo que conlleve lo que conlleve a la gestión comunitaria, porque hay servicios de las nacionales, de los estados, pero en la mayoría de los casos y en un alto porcentaje, especialmente en mi país y casi en toda Latinoamérica, el agua está prestada por gestores comunitarios, por OXAS, que están aglutinadas en las CLOXAS. Yo creo que ya me comí los 5 minutos. Arturo, si bueno, podemos después ampliar un poquito más, porque hay tanto que decir de este tema. La verdad es que es muy llamativo porque Latinoamérica es una de las regiones con más recursos hídricos del planeta. Bueno, hay zonas que se han visto duramente castigadas por la sequía, el corredor seco centroamericano, por ejemplo, o la que está sufriendo actualmente Chile. Pero siendo una región con tantos recursos hídricos, es curioso porque casi el 10% de la población latinoamericana tiene que buscar el agua por sus propios medios, es decir, tiene que hacer la gestión propiamente. No llegan allí ni las administraciones, no llegan los gobiernos y no llegan tampoco las empresas privadas. Sin embargo, estamos en un momento en el que se empieza a producir un cierto cambio, un cambio en el que se están mercantilizando los bienes naturales, ¿no? Aquí plantearía yo dos preguntas. Uno, por una parte, si tenéis suficiente apoyo por parte de los gobiernos, de las administraciones, y luego, si la labor que realizáis en un momento determinado no puede ser objeto de interés por parte del mercado, que vea en esa gestión de esos recursos naturales, tanto de los residuos como del agua, un negocio. Claro, yo realmente no me refería directamente a la falta de recursos, del recurso agua. El recurso agua hay en todo el mundo. El acceso al agua hay en todo el mundo. Todo el mundo tiene la posibilidad de ir a un curso de agua, a un arroyo, a un río, a un pozo, a traer su agua y a llenar sus expectativas. Estamos hablando de la posibilidad de acceso al servicio de agua en todas las comunidades, al servicio de agua potable, no al servicio de agua que se pueda conseguir un agua de cualquier parte y de cualquier clase. En ese contexto es que la organización CLOXA está trabajando muy
muy de cerca con todas las OXAs de Latinoamérica, y las OXAs de cada país están haciendo el mayor esfuerzo para que más personas en cada lugar, en cada país, en la región más lejana, en la más rural, le pueda llegar ese vital líquido que es el agua potable, para que pueda prevenir la salud. Y hoy en día, para que pueda combatir y evitar el contagio con el virus. Sí, pero al final digamos que las entidades particulares estáis cubriendo una necesidad que deberían de cubrir los gobiernos, las municipalidades, la administración regional o la administración central, y lo mismo con la gestión de los residuos. Claro, el servicio público de agua realmente es responsabilidad del gobierno nacional y del gobierno local de cada país. Existen leyes y reglamentos, pero en el contexto, las organizaciones comunitarias, las OXAs, han sido creadas allá por el año 1970 aproximadamente en los países. Fue con el ánimo de dar y proveer agua a las regiones rurales de cada país. Fueron creados para que cada comunidad pueda tener su servicio de agua gobernado y manejado por ellos mismos, para servir, porque los gobiernos no llegaban a esos lugares. Si bien es cierto que fueron creados por los estados, por alguna institución estatal, luego son entregados a las comisiones directivas creadas para dicho evento, y realmente son dejadas de lado como véanse ustedes, hagan lo que puedan, y las personas tratan de lidiar, de luchar, de llevar adelante a puro pulmón y como se pueda, porque existen muchas condiciones que no permiten muchas veces que estas OXAs puedan realmente ser sostenibles y sustentables. En cualquier caso, ¿nos podríais contar algún caso de éxito, de buen funcionamiento, tanto en materia de gestión del agua como de gestión de residuos? Ok, yo creo que Nora va a contestar de residuos. No sé si va a contestar primero ella o yo, porque parece que Vamos a darle la oportunidad a la Nora y luego ya te dejamos a ti descansar un poquito y luego seguimos contigo. Bueno. Nora. Vale, pues mira, a mí me parece que hay varias cosas que nosotros deberíamos reflexionar respecto a que son las comunidades las que deben retomar la gestión del agua, de manejo de residuos y de otros muchos asuntos de la comunidad que pueden estar en manos de la comunidad sin intervención del Estado o sin intervención de las empresas, porque es que los estados tienen como excusa precisamente, digamos, la imposibilidad de las comunidades o le llaman la ineficiencia de las comunidades para generar este tipo de servicios, y por eso lo ponen todo en un mercado. Entonces, en América Latina, en toda América Latina, lleva más o menos 30 años en curso la privatización de los servicios fundamentales, el servicio del agua, el servicio de la recolección de basuras y de reciclaje, y como una de las premisas que ponen las leyes nacionales para la autorización de estos servicios son la eficiencia financiera de las empresas. Es por eso que terminamos primero pagando unos costos enormes por una muy mala gestión. Yo pongo el ejemplo más que todo de la basura. En Colombia y en el continente la basura se maneja muy, muy mal, porque pues todo se va a un esquema en donde solo prima la eficiencia financiera.
No se tiene en cuenta la gestión ambiental, no se tiene en cuenta el impacto social, no se tiene en cuenta absolutamente nada más, solamente que las empresas tengan una altísima rentabilidad. De pronto, yo diría, por lo menos de lo que conozco en gestión del agua, del acueducto, en Colombia, por ejemplo, hay como 3 mercados. El mercado principal de las ciudades muy grandes, en donde, por ejemplo, como en el caso de Bogotá, que la empresa que maneja el acueducto es una empresa pública y por lo tanto todavía tiene algunas consideraciones con la comunidad y con la gente, pero en otras muchas ciudades, quienes manejan el agua son las empresas privadas. Y hemos llegado al caso en muchas partes del mundo en donde el servicio al agua es prepago. Entonces tú compras una tarjeta y si tienes para 2 pesos de agua, ese es el agua que puedes usar. Eso me parece a mí una situación terrible y también conozco muchas zonas en Colombia y en otras partes del continente en donde la gestión del agua está a cargo de sus propias comunidades y tienen servicios de acueductos que los gobiernos tratan de meter en un esquema de mercado y las comunidades se resisten a no dejarlo meter en un esquema de mercado y el servicio del agua es un buen servicio a un costo razonable. Por supuesto, la comunidad tiene que pagar algo, pagar más que todo el manejo, no se paga por el agua en sí, se paga por las instalaciones para volverla potable, como lo dice muy claramente nuestra compañera. Entonces, yo pienso que es una lucha bastante desigual la que tenemos las organizaciones comunitarias o las organizaciones sociales o las organizaciones gremiales, tanto de agua como de basuras, porque es prácticamente enfrentándonos contra las multinacionales. Muchas de estas multinacionales no solamente manejan el agua, también manejan las basuras, tienen paquetes completos, por supuesto se hacen súper rentables estos servicios que ellos prestan, las ganancias son muy, muy buenas y prácticamente van clasificando quién tiene derecho a que se le dé agua y quién tiene derecho a que se le recoja la basura y quién tiene derecho a sobrevivir de estos servicios. Y las entidades como la vuestra, Nora, ¿no es un poco una pelea un tanto desigual por lo que estás contando? Es un poco David contra Goliat. En absoluto. Pero no solamente ¿Y qué se puede hacer? ¿Y qué se puede hacer en estos casos? En absoluto, es más o menos nosotros llamamos pelea de burro amarrado con tigre suelto. En el cual sabe quién va a ganar. Se puede evidenciar muy fácilmente quién va a ganar. Pero yo creo que la única guerra que está perdida es la que no se da. Entonces, la exhortación que siempre estamos haciendo es, uno, las comunidades, ya sea de recicladores, ya sea de acueductos comunitarios, mejor dicho, en cualquier esquema de servicios o en cualquier esquema de sobrevivencia de la gente, pueden haber organizaciones sin ánimo de lucro, acueductos comunitarios, asociaciones de recicladores, y hacer la lucha. Yo pienso que la lucha toca librarla porque, por ejemplo, en el caso colombiano, los recicladores llevamos más de 80 años, estamos antes que las empresas manejando la basura. Entonces también pues hay una primacía del derecho, diría yo. Es lo que te iba a decir, porque vosotros, digamos, fuisteis precursores en esto que ahora se llama la economía circular, es decir, la cultura de recuperar los materiales, de que no sean considerados residuos, sino que vuelvan a ser considerados materia prima, ahora que estamos tan concienciados con tratar de acabar con los plásticos de un solo uso y, sin embargo, parece que se tiende a olvidar todo ese trabajo que habéis realizado. ¿Creéis que a partir de ahora, a partir de esta situación tan terrible que estamos viviendo la humanidad con la pandemia, se va a poder cambiar el paradigma? ¿Vamos a pasar de la economía lineal de fabricar, comprar, usar y tirar a esa economía circular? Y también, si vamos a ser capaces de tener en cuenta las cuestiones sociales, porque siempre
se habla de desarrollo sostenible desde un punto de vista exclusivamente medioambiental y a veces nos olvidamos que hay que tener en cuenta ese factor social, el de cómo podemos garantizar el desarrollo socioambiental, cultural de las poblaciones. Y luego hay una pregunta que como periodista sí me gustaría plantearos, es si tenéis fácil acceso a los medios de comunicación o en esa pelea os resulta muy difícil transmitir y contar lo que estáis haciendo. No sé si ahora Mirta... Yo creería que Mirta, porque yo ya hablé mucho. Mirta, tu turno, por favor. El micro, que le tiene silenciado. Ahora, preguntaste recién sobre experiencias. Yo puedo, sí, yo puedo hablar de mi país, que es Paraguay, ¿verdad? Nosotros llevamos casi 50 años de que se hayan iniciado las conformaciones, las creaciones de las instituciones comunitarias de agua que se crearon con un espíritu rural. En ese entonces, todas las pequeñas ciudades saliendo a unos 25, 20, 30 kilómetros de la capital se consideraban rurales. Entonces, en esa zona se construyeron las OXAs, que acá en mi país se llaman juntas de saneamiento, y vienen trabajando desde ese tiempo. Se crean con fuentes de préstamos de organizaciones internacionales al Estado, y ellos hacen lo mínimamente posible, que sería un tanque, un pozo y unas cuantas manzanas de conexiones. Luego esos son entregados a los integrantes de la comisión, y ellos son los que llevan adelante el carro para que eso pueda andar o funcionar. Cuando la organización tiene una buena cantidad de usuarios, más o menos sobrevive y es exitosa. Llamémosle exitosa cuando pueden extender los servicios, reinvertir en cosas o en otro tipo de servicio, o en el mismo servicio, ampliando redes, pero en la mayoría de las organizaciones rurales son pequeñas, tienen poca cantidad de usuarios. Y lo más engorroso, lo más triste es que la tarifa es irrisoria. No es privado, tampoco es público. Yo siempre jocosamente los llamo privado reglamentado, porque nosotros, las OXAs, poco y nada tenemos apoyo de los gobiernos, ni municipales, ni gubernamentales, ni del Estado. Ellos más le apoyan a las instituciones creadas por ellos. En mi país hay una SA estatal. Ese es lo más raro todavía, es una SA y es estatal. Entonces, todo lo que ellos consiguen de fondo para ayuda económica a las instituciones proveedoras de agua va para esa estatal. Por otro lado, también existen los prestadores privados, aquellos que sí lucran, que tienen una tarifa diferente, que tienen un resto del servicio para poder ellos administrar su propia economía. Entonces, acá, y esta situación se presenta, ahora te hablo como Cloxas, se presenta en toda Latinoamérica y el Caribe. El otro día estaba comentando la compañera de Chile que en Chile ellos pagan por el recurso, por el agua. Otro compañero estaba comentando que, por ejemplo, en
Ecuador. En el Ecuador ellos tienen que captar agua que viene de las montañas, juntar en algún tipo de lago, laguna, pileta, para luego bombear hacia las ciudades. Pero ¿qué pasa? Las actividades económicas, las actividades de minería, están contaminando su agua. Y hacerla potable a esa agua contaminada, eso es muy difícil cuando nuestra capacidad económica es baja. Y ahora, mi querido Arturo, con todo este problema de la pandemia, con todo este problema, yo vivo prendida a las noticias y yo veo, por ejemplo, que en Argentina hay lugares que abren la canilla, no tienen agua desde diciembre. Eso, por ejemplo, no es falta del recurso de agua, eso es falta del trabajo, es falta de gestión, es falta de apoyo, es falta de... Y desde diciembre, la pandemia saltó desde marzo. Quiere decir que estas pobres gentes no se lavaban las manos desde diciembre. Entonces, es así, casos similares. Hay cientos que podemos comentar, hay cientos que podemos hablar. Ahora, lo que deberíamos de hacer todos es unir nuestras fuerzas, unir nuestras voces, llámese reciclado, llámese agua, llámese todo. Darle un llamado a los gobiernos, a las organizaciones, que miren y que vean las prioridades de la población de cada país. Sabemos que cada sector pide para salario, pide para comida, pide para todo. Y no solo de pan vive el hombre vive más bien de agua, Arturo. Decías que no falta el recurso, que falta gestión y has hecho un llamamiento a unir nuestras voces. El año pasado fue muy significativo, sobre todo porque la sociedad a nivel mundial, sobre todo los jóvenes, despertaron y alzaron la voz frente al otro gran problema al que nos enfrentamos y que yo aludía al principio, el problema de la crisis climática. ¿Creéis que ha llegado el momento de la sociedad, el momento de la ciudadanía, el momento en el que se escuche la voz del pueblo? Yo no solamente creo que ha llegado el momento, yo creo que es el momento preciso. Yo creo que es el momento, este es el momento. Ahora es cuando nosotros tenemos que hablar fuerte, golpear mesa. Estamos haciendo, Arturo, solamente que no nos están oyendo, pero tenemos que golpear mesas, tenemos que hablar fuerte y decir, señores, ahora es nuestro momento de servicio de agua, es ahora que el pueblo nos necesita, es ahora que la salud nos necesita. Nosotros también somos soldados como los enfermeros, los doctores, los camilleros, todos ellos. También nosotros somos soldados, también estamos trabajando y luchando desde nuestras comunidades y también estamos sintiendo el pedido de gratuidad del agua. Si damos gratuidad del agua hoy, vamos a dar un mes, Arturo. Después del segundo mes ya no vamos a tener posibilidades. Tenemos un alto costo de mantenimiento, de funcionamiento para el servicio. La energía eléctrica casi acapara el 70% del costo. Y nuestros gobiernos no son capaces de darnos una tarifa un poco más baja o por lo menos de exonerarnos esa tarifa. Las nóminas que tienen que pagarse, por más de que la comisión conductora de las OLSAS es ad honorem y son entre 5 y 10 personas, los que trabajan efectivamente para llevar el agua son funcionarios a quienes se les tiene que pagar y que también están pidiendo que se les dé un poco de donaciones y todas esas cosas. Entonces, yo creo, Arturo, que esta es una cadena. Es más, yo solicito, Arturo, a la Fundación Gabo
a la Fundación Gabriel García Márquez, que a mí me encanta como escritor. Solicito que nos ayude, que nos acompañe, que nos dé esa visibilidad que necesitamos. Los gobiernos creen que porque Lo nosotros enlazamos hacemos con la pregunta, Mirta, que planteaba, si te parece, lo enlazamos con la pregunta que planteaba en relación a esa, y era si encontráis el suficiente hueco, el suficiente eco en los medios de comunicación, si el periodismo os tiene en cuenta y si se transmite lo que hacéis y la importancia que tiene. Y luego eso lo enlazamos también con la pregunta. Te voy a pasar a ti la palabra, Nora, con la pregunta que planteaba de si el momento de pandemia que vivimos nos hará cambiar el modelo y pasar de la economía lineal, del modelo de fabricar, comprar, usar y tirar, a un modelo mucho más sostenible. Sí, primero, si quieres comentar algo respecto a lo que planteaba Mirta. Yo quisiera plantear que no estoy tan optimista de creer que esta dura situación realmente logre cambiar los cimientos de la sociedad para volcarnos hacia unos esquemas realmente de valoración de la riqueza, de la naturaleza, de la capacidad de transformación sana. Yo creo que estamos viviendo una crisis que más nos deja más miedo que esperanza, nos deja más miedo que lecciones, nos deja más miedo que decisiones. Yo apelaría más bien precisamente a la exhortación que tenemos que hacer como líderes comunitarios, como líderes de procesos de envergadura cultural importante, y es que efectivamente, como lo planteaba al inicio, no todas las soluciones las tiene el mercado, sin embargo, las empresas siguen haciendo una gestión. Mira, en este momento, por ejemplo, en el manejo de basuras para el continente, las multinacionales de la recolección de la basura pretenden que los esquemas de contratación se modifiquen para darles mayores privilegios como empresa. No están pensando en mejorar la gestión de los residuos, están pensando en mejorar nuevamente sus ganancias. Yo sé que lo que estoy diciendo aquí es muy crudo y requeriría una mayor explicación y digamos una mayor sustentación técnica, pero por ejemplo, en el caso colombiano, y que sé que es para el resto del continente, las empresas están diciendo no hay necesario que se separe de la fuente, entréguenos todo revuelto, que nosotros ponemos una planta de transferencia y allí lograremos rescatar algo del reciclaje y lograremos compactar para que en el relleno sanitario haya una mayor eficiencia de enterramiento mediante la compactación. Eso no es mejorar gestión, eso es modificar la gestión, volviendo más eficientes sus utilidades, volviendo, yo diría que sacrificando mucho de lo que hemos avanzado los recicladores hacemos un trabajo totalmente contrario a lo que están planteando las empresas. Los recicladores rescatamos desde el bote de la basura todo lo que es susceptible de volver materia prima recuperada y por supuesto una materia prima que va para, en el caso colombiano y del mundo, pues muchas economías se mueven de una manera importante con las materias primas recuperadas, en plásticos, en metales, en papeles, en vidrios, en muchos elementos. Entonces, no podemos confiarnos de la buena voluntad de las empresas, tendríamos que volcarnos a que la misma tarea que hemos venido haciendo los recicladores, a que la incidencia sea para que efectivamente los países tengan una buena gestión de residuos. Yo pongo un ejemplo clarísimo que nos une en este análisis. Por ejemplo, los rellenos sanitarios manejan muy mal los sistemas de lixiviados y casi todos los rellenos sanitarios depositan sus lixiviados en fuentes de agua que después no son tratadas. Entonces, yo creería que la comunidad tendría que dejar un poco el miedo y despertar para poder exigir condiciones humanas de vivencia, condiciones humanas de atención, que los servicios públicos no sean ya más
un mercado, no sean ya más un esquema mercantil, sino que los servicios públicos de agua, de manejo de residuos, las esenciales sean realmente financiados, gestionados y trabajados entre las comunidades que se logren organizar para esto y el Estado. No más mercado en esos servicios esenciales, porque vuelvo y pongo el ejemplo. La persona que tenga para hacer un prepago de agua va a tener agua y el que no tenga, no podemos olvidar que en el mundo más o menos el 70% de los trabajadores somos trabajadores informales, es decir, que ni siquiera nos ganamos un salario básico. Entonces la gente o tiene para comprar agua, o tiene para pagar el servicio de recolección de basuras, o tiene para comprar un pan. O sea, mientras mantengamos los servicios públicos esenciales como un esquema mercantilista, pues mucha gente va a estar sufriendo. Al final estáis de acuerdo, una con un punto de vista más combativo, pero ambas estáis de acuerdo en lo básico, que los servicios públicos no se pueden guiar por un esquema mercantil. Si bien Mirta cree que las cosas van a cambiar a partir de esta pandemia, Nora tiene algunas dudas. Hemos consumido 45 minutos. No sé si hay ya preguntas por parte de la audiencia, y si es así, le daría paso a Jaime para que fuera planteando alguna de ellas. Si no, yo seguiría Sí, Arturo, algunas preguntas por parte del público. En este momento tenemos una desde Argentina que la hace Richard Molina. Él dice: es cierto que el trabajo de reciclaje debe hacerse desde la propia comunidad y sus habitantes sin depender ni del Estado ni de las empresas que siempre buscan un rédito económico. ¿Cómo o quién lidera o coordina este trabajo desde la comunidad? ¿Cómo creen que se puede organizar? ¿Quién se anima? Es una pregunta bastante difícil. Nosotros los recicladores consideramos que la tarea fundamental de todos los que generan residuos es entregar los residuos separados. Lo que sea susceptible de aprovechar, de recuperar, de reciclar, debe estar separado de lo que tiene que ir a un sistema de disposición final. Y por supuesto, abogo porque los residuos separados de materiales reciclables les sean entregados a los recicladores de oficio, que en todo el continente hay. En Argentina, mejor dicho, desde Chile hasta Canadá, hay recicladores de oficio. Nosotros nos merecemos que la comunidad no solamente separe los residuos y nos los entregue, sino que efectivamente tome conciencia del servicio esencial que hemos venido prestando desde hace más de 80 años. Mirta, ¿algo que añadir? Ok, podemos entonces, si les parece, continuar con la segunda pregunta que nos llega. Vale, la siguiente pregunta la hace Ana Patricia Torres y la hace directamente a Nora Padilla. Frente a esta pandemia, ¿ha cambiado en algo el trabajo diario de los recicladores? ¿Tienen alguna ayuda del gobierno nacional o local para protegerse del contagio durante la recolección del reciclaje? Qué buena pregunta. Me da espacio para comentarles que hoy hemos hablado con líderes de todo el país y queremos lanzar una campaña nacional en donde los municipios, las autoridades municipales y las empresas de manejo de basuras que se han beneficiado por el cobro de las tarifas y todo lo demás, le entreguen a los recicladores, organizados y no organizados, elementos de protección, porque la mayoría no tenemos ni siquiera elementos de protección. Las organizaciones hemos venido haciendo un esfuerzo importante. Nosotros hicimos una incidencia para que el gobierno nacional reconociera que nosotros hacíamos parte de las cadenas de suministro
y de los servicios públicos esenciales, y así fue reconocido, pero nos ha tocado con las uñas. Hemos obtenido apoyo de empresas privadas que nos han dado, por ejemplo, jabón, que nos han regalado guantes, que nos han regalado tapabocas, que nos han regalado algunos mercados, algunas empresas que están haciendo el ejercicio de recoger recursos para darle un apoyo económico a los recicladores mayores de 70 años. Todo esto lo agradecemos muchísimo, pero creemos que es necesario y urgente que el gobierno nacional, los gobiernos locales y las empresas de recolección de basuras en Colombia y ojalá en el continente den apoyo en este momento a los recicladores con todo lo que se pueda de elementos de protección, porque pues la comunidad de todas maneras está muy asustada por todo el proceso de contaminación y todo lo demás, pero en algunas zonas hemos logrado trabajar con la comunidad para que se pare, pero la mayoría de los residuos siguen saliendo revueltos. Y si siguen saliendo revueltos los residuos, los recicladores estamos corriendo enorme riesgo. No me alcanzo a imaginar el nivel de riesgo, pero puedo decirles que es bastante grande, pues porque nosotros tenemos el primer acceso a la basura, lo tenemos los recicladores. Ok, continuamos con una pregunta. En este caso va dirigida para Mirta y la hace Abraham Tabalera desde Paraguay. Él dice, si bien Cloxa está trabajando en el fortalecimiento de las OXAs, Cloxa no podría incidir más en los gobiernos y más en el de Paraguay para la sensibilización de las autoridades para un mayor apoyo en las OXAs, sabiendo que son prestadores de servicio de agua sin fines de lucro y están haciendo gestión de gobierno. Ok, sí, un gran saludo al compañero Abraham y a toda la gente del querido departamento de Ñemucú. Realmente sí, desde las Cloxas estamos promocionando nosotros tratar de llegar a los diferentes gobiernos. Es más, desde cada país se está haciendo los pedidos y están haciendo las gestiones. Solamente que tenemos que saber, compañeros, que en este momento todos los sectores del mundo, del país, de cada país y del mundo, están poniendo sobre la mesa las necesidades, las faltas. Yo creo que los gobiernos están volviéndose locos tratando de cumplir con todos y vamos a tener que tener paciencia y vamos a tener que tratar de comprender y de valorar cuando nos llegue. Sí, estamos viendo, estamos acompañando a todas las asociaciones y a las OXAs de toda Latinoamérica, de todos nuestros asociados. Nada más que eso decirte, y vamos a tener paciencia y esperemos que los gobiernos prioricen las más importantes. Ok, nos llega ahora otra pregunta, esta es general para ambas y la hace Ana Isabel Rivera desde el periódico Viviendo Santa Elena en Medellín, Colombia. Ella pregunta, ¿cuáles serán los retos de la gestión del agua luego del COVID-19? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuáles serán los retos? De la gestión del agua después de la pandemia del COVID-19. Ok. Bueno, la gestión del agua ha enfrentado desde sus inicios bastante dificultades para poder cumplir en forma con servicios de calidad, de cantidad, para poder cubrir todos los sectores que están necesitando, lugares a donde llegar. Se han realizado fortalecimiento de capacidades para poder apoyar realmente. Este momento del COVID, precisamente, nosotros estamos sufriendo por demás el ramalazo
porque no somos instituciones que tengamos una economía muy floreciente. Yo diría, luego que no tenemos una economía ni siquiera que está por florecer. Entonces, lógicamente, esta situación hace que se agrave más el problema de la gestión comunitaria, el problema del servicio. Ahora, mirando el futuro, luego de que termine esta pandemia, yo creo que vamos a seguir gestionando igual. Yo creo que probablemente vamos a tener un poquito más de acompañamiento de los estados y quizás en mi deseo y en mi esperanza que el agua ya entre a formar parte de algo vital e importante para el ser humano y no precisamente que cuando llega el momento de pagar la tarifa, encima de que es baja, es irrisoria, no nos alcanza, otra vez la gente no quiere pagar. Porque la gente dice que el agua es un derecho humano. Lógicamente, el agua es un derecho humano. Pero el servicio, compañeros, para que le llegue su derecho humano a su casa. Ese derecho humano de abrir la canilla y tener agua sin tener que irte kilómetros y kilómetros al arroyo, al río, a la fuente a buscar el agua. Eso es lo que se cobra, compañeros. Yo creo que, yo creo que con este COVID vamos a tener más apoyo. Los gobiernos, las organizaciones, yo creo que el interés hacia el sector va a mejorar. Y otra cosa que también yo resalté en estos días, yo vi cursos de agua en mi propia ciudad, que estaban todas contaminadas, que estaban negras, que estaban sucias. El lago de Ipacaraí tan encantado, tan hermoso, tan poético, que era una cosa que no se podía ni siquiera pensar que era el famoso lago de Pacaraí. Hoy en día está claro, está limpio, está hermoso. Los cursos de agua están limpios. No digamos que están sanos, pero están limpios. Entonces, yo creo que todas esas cosas tenemos que ir mirando para ver cuál va a ser la respuesta cuando nosotros empecemos a asomar las cabecitas afuera, cuando ya estemos inmunizados del virus. Yo creo que va a reaccionar el mundo. Hay una cosa, Mirta, en la que yo estoy de acuerdo contigo. A veces, evidentemente, el derecho al agua es un derecho universal, también es uno de los objetivos de desarrollo del milenio, uno de los ODS, el número 6 en concreto, pero es verdad que el abastecimiento, las canalizaciones, la depuración, eso tiene un coste y hay que asumirlo. Yo, sin embargo, sí que creo que de esta pandemia vamos a aprender una lección, y la lección es que a los recursos naturales los vamos a tener que cuidar. Es decir, cada agresión que realizamos a nuestro entorno, sea vertidos de aguas, a sustancias tóxicas al agua, sea contaminar los acuíferos con el lixiviado de los vertederos o botaderos, yo creo que de ahí sí que va a salir una lección, y es que cada una de esas agresiones nos las estamos haciendo a nosotros mismos. A lo mejor no es de hoy para mañana, pero en el medio, en el largo plazo, los humanos acabamos recibiendo lo que le estamos dando a la naturaleza. Me da la sensación también de vuestras palabras que en un momento determinado quizás haría falta mucha más educación y sensibilización ambiental sobre estas cuestiones. No sé si estáis de acuerdo con ello.
Claro que sí, Arturo, hace muchísima falta, totalmente de acuerdo, y más aún viendo ahora mismo que con toda esta cuarentena que estamos todos metidos en los calabozos de nuestras casas, en prisiones domiciliarias, nuestro planeta, nuestros recursos humanos, todo se está recuperando, Arturo. No nos olvidemos que, no sé si será cierto, pero yo vi animales caminando por las calles, por la ruta de cemento. Yo vi cursos de agua de maravilla. Muchas otras cosas lindas que podemos contar que el ser humano destruye realmente los recursos hídricos y destruye la naturaleza y invita a que la naturaleza reaccione por nosotros. La reacción, Arturo. Y eso es lo que tenemos que pensar, tenemos que considerar, tenemos que conversar y tenemos que difundir a partir de la pandemia cuál es el chip que vamos a tener en relación a todas estas cosas, mi querido amigo Arturo. Nora, creo que tú querías añadir algo. Yo tengo un punto de diferencia. Yo considero que sí, que los servicios se deben pagar, pero debemos tener en cuenta las condiciones de pobreza de más de la mitad más de la mitad de los habitantes del planeta. Entonces, yo creería que sin sacrificar la gestión comunitaria, porque al contrario, el Estado podría pagarle a las organizaciones comunitarias de gestión del agua y de residuos, eh, que no recayera el costo de la gestión en la comunidad. Pues en la comunidad que puede pagar, pues que lo pague, pero en la comunidad que no puede pagar, pues toca entrar a revisar este aspecto. Y por otra parte, yo considero que ojalá la enseñanza que tengamos de toda esta crisis es que no podemos pretender que manejamos mal o manejamos de manera despreocupada, tanto con el agua como con los residuos pasa la misma circunstancia. Y es que la gente considera que, por ejemplo, sacan sus residuos a la calle y que ya otros son responsables de los efectos de esta situación y no nosotros mismos. Y lo mismo con el agua, el desperdicio de agua, la contaminación del agua. No somos conscientes de la responsabilidad individual que tenemos en la buena, en la mala gestión y en el impacto ambiental y social que hacemos cuando no separamos los residuos, cuando desperdiciamos el agua, cuando contaminamos el agua, por ejemplo, con los aceites en la misma casa, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Creo que ojalá esta crisis nos enseñe a que tenemos responsabilidades individuales y colectivas que no podemos obviar porque nos resulta pasando la cuenta de cobro de una manera bastante onerosa. En definitiva, que todos debemos de jugar un papel más activo, ¿no? En lo que es el cuidado de nuestro entorno. Así es. No sé si había alguna pregunta más por parte de... Una última pregunta por parte del público, esta vez dirigida a Arturo. La hace Melina Sí. Peña desde Tijuana, México. Ella dice, ¿crees que desde los medios le dan suficiente atención a los problemas ambientales o que logran concientizar a las personas? A ver, yo por una parte primero creo que los medios ejercen una función de formación no reglada. Me explico. Es decir, en aquellos lugares en los que el sistema educativo no es lo suficientemente sólido como para transmitir los valores ambientales, la información de calidad ayuda a crear conciencia y a educar sobre estas cuestiones. Hace unos días hablaba con unos compañeros y hablábamos del tema de la crisis climática y hablábamos también del tema de la pandemia de la COVID-19.
COVID-19, ¿no? Y comentábamos que desde el punto de vista informativo, la crisis climática era una carrera de fondo, ¿no? Llevamos muchos años con mensajes de todo tipo, mensajes positivos, mensajes apocalípticos, y finalmente ese mensaje ha calado en la sociedad, ha calado en los jóvenes, ha calado en los políticos y ha calado en las empresas, que han interiorizado que estamos atacando de una forma desmedida a nuestro entorno. En el caso de la pandemia hemos tenido que reubicar nuestros recursos informativos para atender a una emergencia. Es en lo que estamos, en una emergencia sanitaria que precisamente lo que ataca, como decía al principio, es a los humanos, porque el mundo, el planeta, sigue funcionando y lo comentaba Mirta, incluso en algunos sitios está recuperando esa naturaleza. Pero bueno, esos son beneficios anecdóticos. También la Organización Mundial de la Salud decía ayer que los efectos beneficiosos sobre la atmósfera apenas se van a notar, los cifraba en un 6%, ¿no? Con lo cual el problema del cambio climático continúa. Pero yendo a la pregunta, yo creo que el periodismo es importante y que el periodismo ambiental de calidad es muy necesario porque son temas que no resultan fáciles y hacen falta que se transmitan estas cuestiones, que se informe de lo que se hace bien, que se informe de lo que se hace mal, de quiénes degradan el planeta, de quiénes lo están esquilmando, esa labor de denuncia del buen periodismo y también esa labor de contrastar los datos, de contrastar las informaciones. Vivimos unos tiempos de redes sociales, unos tiempos de Facebook, WhatsApp, Twitter, en el que todos podemos comunicar, pero lamentablemente hay mucho bulo, hay mucha mentira, hay mucho engaño. Yo por eso reivindico la labor del buen periodismo, la labor de los periodistas honestos. En este oficio, como en todos, hay buenos profesionales, los hay malos y los hay regulares, pero confío en que la mayor parte intentamos transmitir a los ciudadanos los datos y las informaciones necesarias para decidir sobre un montón de cuestiones que les afectan en su vida cotidiana. Como consumidores, cuando adquieren cualquier producto, y también como ciudadanos, como votantes, porque con esas acciones, cuando compramos un producto o cuando ejercemos el voto, estamos diciendo si los políticos o si las empresas lo están haciendo bien. Y una persona bien informada es una persona poderosa. Una sociedad bien informada y una sociedad crítica es una sociedad inteligente y poderosa. Ok, no sé si he respondido. Pues ya se nos ha acabado el tiempo, son las 4:08 de la tarde, entonces quería agradecer una vez más a Arturo, Nora y Mirta por aceptar nuestra invitación y compartir esta tarde con nosotros. Muchas gracias también a todos los asistentes por habernos acompañado durante esta actividad que es posible gracias a la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo y la Fundación Avina. Ahora les recuerdo estar atentos a toda nuestra programación de actividades virtuales que pueden consultar en fundaciongabo.org. No siendo más, espero que tengan un excelente resto de día. Hasta la próxima. Pues hasta la próxima. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias, Nora. He aprendido mucho con vosotras y espero a partir de ahora teneros como fuentes de información. Eso es lo mejor que puede decir un periodista. Gracias a ustedes, gracias a nuestro público, gracias a la IRR y a la Fundación Avina. Creo que este es un espacio muy valioso de cultura y de ganar conciencia de los problemas que tenemos. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias a la organización y realmente es un buenísimo espacio y esperamos que no sea la única vez que le demos un destaque a lo que es nuestra labor tanto de Nora como del agua.
Y sí, los periodistas son una fuente muy, muy importante para todo tipo de decisión y para todo tipo de acción del ser humano, Arturo. Muchas gracias. Hasta luego. Un fuerte abrazo.